Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pérez, le voy a hablar sobre el equipo de computación. Vamos a hablar primero sobre los inicios de la computadora. La computadora se originó en la Segunda Guerra Mundial con la creación de la máquina de Turing, la cual sentó las bases de la computación. A partir de ella se han ido creando diferentes tipos de computadoras. En un principio eran equipos grandes y muy costosos, accesibles solo a grandes empresas. Estos equipos se denominaron mainframes y utilizaban bulbos para representar ceros y unos. Las computadoras centrales mainframe eran muy grandes y se calentaban mucho. Con 100 focos se podía representar solamente 100 ceros y unos. Con el tiempo, los bulbos fueron reemplazados por los transistores. Con este avance y otros más, se fabricaron otro tipo de computadoras, denominadas minicomputadoras. Se puede comparar un mainframe y una minicomputadora en términos de tamaño, velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y costo. En 1980, IBM creó la computadora personal. Fue accesible a empresas pequeñas y a cualquier persona. La disposición de computadoras en los escritorios de los empleados proporciona múltiples beneficios, como utilizar programas que permiten resolver problemas complejos y crear sus propias aplicaciones. Las computadoras continuaron evolucionando. Se crearon computadoras más pequeñas, laptops, notebooks, entre otras, que podían llevarse de un lado a otro fácilmente. Aunque las laptops son equipos móviles, tienen un peso y tamaño considerable. Después se crearon computadoras más pequeñas como las tablets y los teléfonos inteligentes. Día a día surgen equipos cada vez más pequeños y con mayor capacidad. De hecho, muchas personas cambian de laptop o teléfono inteligente solo para estar a la moda, lo cual resulta un problema para el medio ambiente. Ahora les voy a hablar sobre el hardware. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, los cables, así como los gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico. Contrariamente, el soporte lógico e intangible es llamado software. Clasificación del hardware. Una de las formas de clasificar el hardware es en dos categorías. Por un lado, el hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. Y por otro lado, el hardware complementario, que como su nombre lo indica, es el utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de una computadora. Un medio de entrada de datos, la unidad de central de procesamiento o memoria RAM, es un medio de salida de datos y un medio de almacenamiento de datos constituye el hardware básico. Los medios de entrada y salida de estos estrictamente indispensables dependen de la aplicación desde el punto de vista de un usuario común. Se debería disponer al menos de un teclado y un monitor para la entrada y salida de información, respectivamente, pero ello no implica que no pueda haber una computadora, por ejemplo, controlando un proceso en la que no sea necesario el teclado o monitor. Bien, puede ingresar la información y sacar sus datos procesados, por ejemplo, a través de una placa de adquisición de salida de datos. Las computadoras son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria. Consiste básicamente en operaciones aritmético-lógicas y de entrada-salida. Se reciben las entradas de datos, se las procesa y almacena como procesamiento y finalmente se producen las salidas, resultados de procesamiento. Por ende, todo sistema informático tiene al menos componentes y dispositivos hardware dedicados a alguna de las funciones antes dichas, los cuales son el procesamiento, el almacenamiento que se da en las memorias, la entrada en los periféricos de entrada, la salida en los periféricos de salida y la entrada-salida en los periféricos mixtos. Vamos a hablar de la unidad central de procesamiento. La unidad central de procesamiento, conocida por sus siglas en inglés CPU, es el componente fundamental de la computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones de procesar datos. En computadores modernos, la función del CPU realiza uno o más microprocesadores y se conoce como microprocesador
a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado. La placa base, también conocida como placa madre o principal, es un gran circuito impreso sobre el que se suelda un chipset, las ranuras de expansión o slot, los zócalos, los conectores y diversos circuitos integrados. Es el soporte fundamental que aloja y comunica todos los demás componentes: microprocesador, módulos de memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida para comunicar esos componentes. La placa base posee una serie de buses mediante los cuales se transmiten los datos hacia adentro y hacia afuera del sistema. La memoria RAM. El término RAM tiene relación con las características de presentar iguales tiempos de acceso a cualquiera de sus posiciones, ya sea para lectura o escritura. RAM significa memoria de acceso aleatorio. Esta particularidad también se conoce como acceso directo, en contraposición al acceso secuencial. La memoria RAM es utilizada en una computadora para almacenamiento transitorio y de trabajo no masivo. En la RAM se almacena temporalmente la información, los datos y programas que la unidad central de procesamiento CPU lee, procesa y ejecuta. La memoria RAM es conocida como memoria principal de la computadora, también como memoria central o de trabajo, a diferencia de las memorias auxiliares, secundarias o de almacenamiento masivo, como los discos duros, unidades de estado sólido, cintas magnéticas u otras memorias. Los periféricos. Se entiende por periférico a las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior, esto es, tanto ingresar como exteriorizar información y datos. Los periféricos son los que permiten realizar las operaciones conocidas como de entrada y de salida. Aunque son estrictamente considerados accesorios o no esenciales, muchos de ellos son fundamentales para el funcionamiento adecuado de la computadora moderna. Por ejemplo, el teclado, el disco duro y el monitor son elementos actualmente imprescindibles, pero no lo son un escáner o un plotter. Para ilustrar este punto, en los años 80, muchas de las computadoras personales no utilizaban disco duro ni mouse. Tenían solo una o dos disquetas, el teclado y el monitor, como únicos periféricos. El hardware gráfico. El hardware gráfico lo constituyen básicamente las tarjetas gráficas. Dichos componentes disponen de su propia memoria y unidad de procesamiento. Esta unidad, llamada unidad de procesamiento gráfico o GPU, el objetivo básico de un GPU es realizar los cálculos asociados a operaciones gráficas, fundamentalmente como la coma flotante, liberando así al procesador principal, CPU, de esa costosa tarea un tiempo para que éste pueda actuar con otras funciones en forma más eficiente. Antes de estas tarjetas de video con aceleradores por hardware, acelerados por hardware, era el procesador principal el encargado de construir la imagen, mientras la sección de video era simplemente un traductor de las señales binarias a las señales requeridas por el monitor. Y buena parte de la memoria principal de la computadora también era utilizada para estos fines. El software se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. La interacción entre el software y el hardware hace operativo un ordenador u otro dispositivo, es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el texto, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de texto, el llamado software del sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. El software en su gran mayoría está escrito en lenguajes de programación de alto nivel, ya que son más fáciles y eficientes para que los programadores lo usen, porque son más cercanos al lenguaje natural respecto al lenguaje de máquina. Los lenguajes de alto nivel se traducen al lenguaje de máquina utilizando un compilador o intérprete, o bien la combinación de ambos. El software también puede estar escrito en lenguaje ensamblador, que es de bajo nivel y tiene una alta correspondencia con las instrucciones del lenguaje de máquina. Se traduce al lenguaje de máquina utilizando un ensamblador. Ahora les voy a hablar un poco sobre los sistemas operativos. ¿Cuáles son los sistemas operativos? Los sistemas operativos son el software principal de un sistema informático.
y por lo tanto son la base que le posibilita al usuario la administración eficaz de sus recursos en la computadora. Los sistemas operativos garantizan las interfaces de la computadora y entonces son la herramienta central que une al software, al hardware y al usuario. Para computadoras, ¿cuáles son los sistemas operativos para la computadora? Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Unix, Solaris, Google Chrome, entre otros. Clasificación de los sistemas operativos para dispositivos móviles. Los sistemas operativos mencionados tienen la característica de haber sido configurados para ser ejecutados en computadoras portátiles o de mesa. Sin embargo, la reciente irrupción de los dispositivos móviles como los teléfonos o las tablets presentan nuevos sistemas operativos desarrollados específicamente para ello. En general no tienen todas las funciones de las computadoras y por lo tanto no pueden ser ejecutadas con el mismo software. Algunos ejemplos de sistemas operativos para los móviles son Windows Phone, iOS, BlackBerry OS, Android, BlackBerry 10, Symbian OS, Firefox, entre otros. Las funciones. Las funciones de los sistemas operativos. De esta forma, las funciones que todo sistema operativo viene a cumplir son varias, pero se destaca la primera de todas, que es iniciar el hardware del ordenador, luego suministrar rutinas básicas para controlar dispositivos, administrar, organizar e interactuar las tareas entre sí, y sobre todo mantener la integridad del sistema, tanto de amenaza, como son los virus, como las herramientas de prevención antivirus, están pensadas justamente por la seguridad de los sistemas operativos. Voy a darle una pequeña reseña histórica sobre los sistemas operativos. Los primeros sistemas aparecieron entre 1945 y 1954. Eran grandes máquinas operadas desde la consola maestra por los programadores. Durante la siguiente década se llevaron a cabo avances en el hardware, como son las lectoras de tarjeta, impresoras, cintas magnéticas. Esto a su vez provocó un avance en el software, como son los compiladores, los ensambladores, los cargadores y los manejadores de dispositivos. A finales de los años 1980, una computadora con Commodore Amiga equipada con una aceleradora de video Toaster era capaz de producir efectos comparados a los sistemas dedicados que costaban el triple. Un video Toaster junto a Leadway ayudó a producir muchos programas de televisión y películas en aquella época. Luego surgió un tema sobre los problemas de explotación y soluciones iniciales. El problema principal de las primeras computadoras era su baja utilización. La primera solución fue poner un operador profesional que lo manejase, con lo que se eliminaron las hojas de reserva, se ahorró el tiempo y se aumentó la velocidad. Para ello, los trabajos se agrupaban de forma manual en lotes mediante lo que se conoce como procesamiento por lotes, sin automatizar. Luego, según fue avanzando la complejidad de los programas, fue necesario implementar soluciones que automatizaran la organización de las tareas, sin necesidad de un operador. Debido a ello, se crearon los monitores residentes, programas que residían en memoria y que gestionaban la ejecución de una cola de trabajo. Un monitor residente estaba compuesto por un cargador, un intérprete de comandos y un controlador para el manejo de la entrada y salida. Luego vino el tema de los sistemas con almacenamiento temporal de entrada y salida. Los avances en el hardware crearon el soporte de interrupciones y posteriormente se llevó a cabo un intento de solución más avanzado, solapar la entrada y salida de un trabajo con sus propios cálculos, por lo que se creó el sistema de buffers, con el siguiente funcionamiento. Primero, un programa escribe su salida en un área de memoria, el primer buffer. El monitor residente inicia la salida del buffer y el programa de aplicación calcula depositando la salida en el buffer 2. La salida en el buffer 1 termina y el nuevo cálculo también. Se inicia la salida desde el buffer 2 y otro nuevo cálculo dirige su salida hacia el buffer 1. El proceso se puede repetir de nuevo. Los problemas surgen si hay muchas más operaciones de cálculo de entrada-salida, o por si al contrario hay muchas más operaciones de entrada-salida que de cálculo. Luego vino
el tema de los spoolers. Hace aparición el disco magnético, por lo que surgen nuevas soluciones a los problemas de rendimiento. Se limitan las cintas magnéticas para el volcado previo de los datos de dispositivos lentos y se sustituye por discos. Debido al solapamiento del cálculo de un trabajo con entrada-salida de otro trabajo, se crean tablas en el disco para diferentes tareas, lo que se conoce como spool. Luego el siguiente avance fue el de los sistemas operativos multiprogramados. Surge un nuevo avance, el hardware con protección de memoria, ofreciendo nuevas soluciones a los problemas de rendimiento, el cual se hace de la siguiente manera: se solapa el cálculo de unos trabajos con la entrada-salida de otros trabajos. Se pueden mantener en memoria varios programas y se le asigna el uso de la CPU a los diferentes programas en memoria. Con los cambios anteriores, el monitor residente debe abordar nuevas tareas, naciendo los sistemas operativos multiprogramados con las siguientes funciones: administrar la memoria, gestionar el uso de la CPU y administrar el uso de los dispositivos de entrada-salida. Cuando se desempeña esas tareas, el monitor residente se transforma en un sistema operativo multiprogramado. Todos los componentes de un sistema operativo existen para hacer que las diferentes partes de una computadora trabajen juntas. Todo el software del usuario debe pasar por el sistema operativo para poder utilizar cualquier hardware, ya sea tan simple como un mouse o un teclado o tan complejo como un componente de internet. Los componentes son el núcleo, en informática el núcleo o kernel es un software que constituye una parte fundamental del sistema operativo y se define como la parte que ejecuta en modo privilegiado. Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la computadora en forma básica. Los controladores de dispositivos. Un controlador de dispositivo o manejador de dispositivos es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una extracción del hardware y proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo. La gestión de procesos. Un proceso es simplemente un programa de ejecución que necesita recursos para realizar su tarea: tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada-salida. Gestión de la memoria. La gestión de la memoria o administración de memoria es el acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático. Gestión del almacenamiento secundario. Un sistema de almacenamiento secundario es necesario ya que la memoria principal es volátil y además muy pequeña para almacenar todos los programas y datos. También es necesario mantener los datos que no convenga para mantener en la memoria principal. Los sistemas de entrada y salida consisten en un sistema de almacenamiento temporal, caché, una interfaz de manejadores de dispositivos y otra para dispositivos concretos. El sistema operativo debe gestionar el almacenamiento temporal de entrada-salida y servir las interrupciones de los dispositivos de entrada-salida. Sistema de archivos. El sistema de archivos o sistema de ficheros es el componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de la memoria periférica, ya sean secundarias o terciarias. Sistema de protección. Mecanismo que controla el acceso de los programas o usuarios a los recursos del sistema. Sistema de comunicaciones. Para mantener las comunicaciones con otros sistemas es necesario poder controlar el envío y recepción de información a través de interfaces de red. También hay que crear y mantener puntos de comunicación que sirvan a las aplicaciones para enviar y recibir información, y crear y mantener conexiones virtuales entre aplicaciones que estén ejecutándose localmente y otras que lo hacen remotamente. Programas del sistema. Son aplicaciones de utilidad que se suministran con el sistema operativo pero no forman parte de él. Ofrecen un entorno útil para el desarrollo y ejecución de programas, siendo algunas de las tareas que realizan como la manipulación y modificación de archivos, información del estado del sistema, soportes a lenguajes de programación o comunicaciones. El gestor de recursos. Como gestor de recursos, el sistema operativo administra la unidad central de procesamiento, los dispositivos de entrada-salida, la memoria principal, los discos o memoria secundaria, los procesos y en general todos los recursos del sistema. Por último, la interfaz de usuario. La interfaz de usuario
es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. ¿Qué es Linux? Linux es la denominación técnica generalizada que reciben una serie de sistemas operativos de tipo Unix, que también suelen ser de código abierto, multiplataforma, multiusuario y multitarea. Estos sistemas operativos están formados mediante la combinación de varios proyectos, entre los cuales destaca el entorno GNU. Por último, le voy a hablar de la asociación de la computación con la electrónica, como por ejemplo en la ingeniería de computadores, la ingeniería en computadora, ingeniería en hardware, ingeniería eléctrica y ciencias de computación es la rama de la ingeniería que integra varios campos de ciencias de computación e ingeniería electrónica requeridos para desarrollar el hardware y el software. Los ingenieros en estas ramas normalmente tienen la formación en ingeniería electrónica o eléctrica, diseño de software y la integración de hardware-software en vez de ingeniería de software o ingeniería electrónica por separado. Los ingenieros en computadores participan en muchos aspectos del hardware y software de la informática, desde el diseño de microcontroladores individuales, microprocesadores, computadores personales y supercomputadoras, hasta el diseño de circuitos. Este campo de la ingeniería no solo se centra en cómo funcionan los sistemas informáticos en sí, sino también en cómo se integran en el panorama general. Las tareas habituales que realizan los ingenieros en computadores incluyen escribir software y firmware para microcontroladores integrados, diseñar chips VLSI, diseñar sensores analógicos, diseñar tableros de circuitos, diseñar sistemas operativos. Además, los ingenieros en computadores también son adecuados para la investigación en robótica, que se basa en gran medida en el uso de sistemas digitales para controlar y monitorear sistemas electrónicos y eléctricos como en los motores. En las comunicaciones también se puede aplicar y en los sensores. El sistema operativo Windows. Les voy a hablar sobre parte del tema del sistema operativo Windows, del tema que estamos desarrollando. Los iconos de ese sistema operativo. Los iconos son aquellos que se utilizan para identificar los archivos, los accesos directos, los programas y las herramientas del sistema operativo. Son iconos del sistema Windows, los de mi PC, entorno de red, accesos telefónicos a redes, papelera de reciclaje, Internet Explorer, las carpetas, entre otros. Las ventanas. Windows posee este nombre porque está construido en una interfaz gráfica de ventanas múltiples. Esto significa que Windows le permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Para manipularlas existen botones, barras y menús. Es importante saber sus nombres, pero más importante es saber para qué sirven. Por ejemplo, si voy a la opción, a la carpeta de mi PC, por poner un ejemplo, donde dice el nombre de mi PC es el título de la ventana. Luego sale una parte que es la barra de iconos. Salen carpetas, por ejemplo, búsqueda. Está la barra de herramientas. Está el contenido de una ventana específica. Y está la barra de dirección, que es para buscar, para navegar adentro de la carpeta. Las carpetas. Una carpeta es una agrupación de archivos de datos, dependiendo de su contenido o del criterio adoptado por el usuario para el mantenimiento de los mismos. Se las crean para obtener una mejor organización de la información dentro del disco. Por ejemplo, se puede crear una carpeta con el nombre Documentos de Word y en ella guardar todos los archivos creados por esa aplicación. Se puede crear otra denominada Video y almacenar en ella todos los ficheros que se correspondan con películas y videos. Así, infinidad de posibilidades como fotografía, música, entre otros. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.